Hoy cumplimos 3 años de gobierno y estamos de pie, a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado. Aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo, hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente. El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de 4 puntos para mejorar los servicios de salud, médicos, medicamentos, buenas instalaciones y basificación a los trabajadores del sector. Continuaremos con las compras consolidadas de medicina en México y en el extranjero para perfeccionar el sistema de abasto y distribución sin intermediarios ni corrupción, así como lo hicimos con las vacunas. En enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las Fuerzas Armadas. Cancelamos la mal llamada reforma educativa. Con el nuevo CONACYT tendremos más investigadores y científicos que hagan aportaciones como la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos graves de COVID. Y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna patria. Mientras estemos en el gobierno, no se permitirá el ingreso de maíz transgénico. No se usará fracking. No se otorgarán nuevas concesiones mineras. No se sobreexplotarán los mantos acuíferos. No se permitirá la tala de selvas y bosques. No se autorizará la instalación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos. No se permitirá operar a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras. No se permitirán violaciones a la norma de calidad del aire ni cualquier actividad que dañe la salud, destruya el territorio o afecte el medio ambiente. Pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública. Esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos, con obras como el Tren Maya, la nueva refinería, los 2 nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, las carreteras, con el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional. En el sector energético lograremos el objetivo de dejar de comprar en el extranjero gasolinas y diésel. Vamos a producir y vender estos combustibles en el mercado interno. Para ello, a finales de 2023, estaremos procesando 1.200.000 barriles diarios en las 6 refinerías que se han venido rehabilitando. En general, tendremos capacidad para refinar alrededor de 1.880.000 barriles diarios, que equivale a garantizar nuestro consumo nacional. Con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso, vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal, que, contraria al interés público y de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas. También en esa iniciativa va la resolución de que el litio sea propiedad de la nación. En el reciente viaje a Washington propuse 3 acciones básicas. Primero, un plan de inversión para la sustitución de importaciones, el apoyo a países centroamericanos para reducir el fenómeno migratorio y el respaldo a la iniciativa del presidente Biden para regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados. Ya empezamos a vacunar a jóvenes de 15 a 18 años y vamos a aplicar dosis de refuerzo comenzando con los adultos mayores. En el campo, en el medio rural, se está trabajando sin limitaciones. El año pasado, la producción agropecuaria aumentó 2%. El sector industrial está en franca recuperación y lo mismo ocurre con el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios. Se está recibiendo inversión extranjera como nunca. En los primeros 9 meses de este año han llegado 24.832 millones de dólares. Las remesas, lo que envían a sus familiares en México, este año alcanzará la cifra récord de 50.000 millones de dólares. Casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá este año alrededor del 6%. El peso no se devaluó durante los primeros 2 años. Se acordó entre el sector obrero, el patronal y el gobierno, por consenso, un aumento del salario mínimo del 22% para el año próximo, para garantizar precios justos. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 19%. La inflación aumentó también recientemente, pero se mantiene en 7% y ha reducido 3% la tasa de interés que fija el Banco de México. Es satisfactorio informar que hemos recuperado 1.395.000 empleos que se perdieron por la pandemia y se han creado 320.000 puestos adicionales.
De modo que ahora se tiene la cifra más alta de la historia en cuanto a empleo formal. Gracias, como ya lo expresé, a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos, no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia. Podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia. Por eso nos hemos empeñado en atender a los jóvenes y hemos logrado reducir en 3 años el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%. Los homicidios en apenas 0.7%, porque nos los dejaron muy arriba. Creación de la Guardia Nacional. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. El vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos. Ya no aplica el mátalos en caliente. Por eso reitero, las Fuerzas Armadas, no lo olvidemos, nacieron con la Revolución Mexicana. No es un ejército de élite, no pertenece a la oligarquía, no es igual a otros ejércitos del mundo. Las Fuerzas Armadas surgen del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado. Por eso, mi reconocimiento a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional por su entrega y por su respaldo. Como he sostenido por años, la corrupción no solo se debe combatir por razones morales, sino también por la gran cantidad de recursos que se recuperan para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Y se estableció en la Constitución también que la corrupción es delito grave. ¿Es importante combatir la corrupción, sí o no? Con la política de combate a la corrupción y con la política de austeridad republicana hemos ahorrado en los 3 años 1.400.000 millones de pesos. La cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. La independencia de los poderes legislativo y judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad. No se fabrican delitos ni se espía a opositores. Es que ya sentamos las bases para la transformación de nuestro país. 3 años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, la revolución de las conciencias. Y eso es lo más cercano a lo irreversible. Hoy se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie. Desde el Poder Federal no se organizan fraudes electorales. El gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos. Gobierna con austeridad y con autoridad moral. No se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad. Se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Nada bueno se puede esperar, en cambio, de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nada se logra con las medias tintas. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad, y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta. Y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios. La consulta para la revocación del mandato se le preguntará al pueblo, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Este ejercicio, este método creado por nosotros, el gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo. Revocación del mandato y para afuera. Vamos a participar a todas y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas, para poner en práctica el método de la revocación del mandato hasta convertirlo en un hábito democrático. Se agradece la asistencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, así como de los integrantes del Gabinete Legal del Gobierno de México.